La palabra de hoy es Pablo, segundo libro de Corintios, capítulo 10, verso 1. Las fuentes de la biografía de Pablo son sobre todo sus cartas y los hechos de los apóstoles. Los críticos conservadores admiten la autenticidad de 13 cartas, pero muchos atribuyen a Hebreos también una de las cartas de Pablo. La crítica liberal mantiene en general la autenticidad de Romanos, primer libro de Corintios, segundo Corintios, Gálatas, primera y segunda Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses, Filemón. La mayoría de estos autores rechazan la autenticidad de segunda Tesalonicenses, Efesios, primer libro de Timoteo, segundo y Tito. El origen y su juventud. Pablo nació en Tarso de Cilicia, centro de la cultura y saber griegos, según Hechos capítulo 21, versículo 39, cuando el martirio de Esteban, año 33, 34 o 35 o 36, era aún joven de unos 30 años. En el año 62 o 63 se llama ya viejo. Filemón, versículo 9, hubo de nacer en los primeros años de la era cristiana. El perseguidor del cristianismo, Saulo de Tarso, se puede asegurar que Pablo fue uno de los más violentos en este género. El apóstol y sus comienzos apostólicos fueron en el año 33 hasta el 44. Su primer viaje misionero fue del 44 al 49. Su segundo viaje apostólico en el año 49 y el tercero en el año 52. Su viaje a Roma fue a fines del año 60 y primeros del 61, según Hechos capítulo 27, verso 1. Para los últimos años de la vida de Pablo, fuera de las noticias de Clemente Romano, nos hallamos reducidos a indicaciones incidentales de las cartas pastorales, cuya autenticidad es muy discutida. La mayoría de los críticos liberales opinan que Pablo fue ejecutado durante la persecución de Nerón en el año 64. El exterior del apóstol no era impresionante ni atrayente. Sus adversarios le echaban en cara su presencia era poca cosa y su palabra despreciable. Segundo libro de Corintios capítulo 10, verso 10. Fue un escritor de ingenio que disponía de un vocabulario extenso y de un conocimiento sólido de la lengua. Su lengua es el griego, corriente de las gentes cultas de su tiempo. En conclusión, podemos decir que Pablo desempeñó un papel providencial en el desenvolvimiento de la doctrina cristiana y de la iglesia. Él fue el primero que puso de relieve la preexistencia y la divinidad de Jesús, Hijo de Dios, y la universalidad de la redención. Si no fue el primero en predicar el evangelio a los gentiles, sí fue el gran apóstol de las gentes, que en pocos años fundó comunidades cristianas en todo el mundo greco-romano. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo más de su santa palabra y que si vamos a imitar a un gran misionero, imitemos al apóstol Pablo. Que Dios te bendiga.